Los videojuegos han existido desde mucho tiempo atrás. La mayoría de la gente juega los videojuegos gracias a los gráficos que estos proporcionan y a la emoción que los hace sentir. Pero pocas son las personas que saben de dónde vino todo esto y quién empezó todo. Y es normal, ya que siempre pasamos por alto quién fue o quiénes fueron los pioneros de los que ahora conocemos como mundo de los videojuegos. Pero, ¿cómo empezó todo en realidad? Los videojuegos vistos como un producto de casa han existido desde los años 60, impulsados por la comercialización del televisor y las posibilidades que brindaba al convertirse inmediatamente en un aparato popular en la población. Sin embargo, el concepto como tal tuvo su inicio en los 40, debido al impulso en la experimentación tecnológica que ocurriese después de la Segunda Guerra Mundial, no como algo independiente como las consolas de casa que existen hoy en día, sino más como parte del estudio a diversos aparatos electrónicos con el fin de encontrar mejoras u otros usos, llegando así a la creación de los primeros juegos, conocidos literalmente como programas de entretenimiento y que fuesen programados en radares, supercomputadoras muy primitivas o incluso osciloscopios. Es algo curioso, porque muchas personas piensan que el origen de los videojuegos se remonta más que todo a las consolas de videojuegos y a las arcades o máquinas recreativas. Pero en realidad, el primer videojuego fue originado a partir de un ordenador, ya que en los años 50 los ordenadores no se utilizaban tanto para el uso del entretenimiento, sino se utilizaban más que todo para usos militares y para usos de procesamiento de datos. El primer videojuego que podría considerar yo se llama Tenis para dos, que es un juego vectorial en el que gracias a unas lucecitas podía simular una cancha de tenis y en la que gracias a dos controles mecánicos que se conectaban al ordenador de la computadora analógica permitía a las personas poder jugar el videojuego mediante una palanca y un botón. Bueno, los videojuegos existen tal vez desde el Tennis for Two, el videojuego más viejo que existe, pero yo creo que como tal nacen a partir del Atari, ya el concepto que tenemos más parecido al actualmente. Entonces, para mí el origen de los videojuegos está en el Atari como concepto actual, pero técnicamente pues van muchísimo más atrás. Ahora que todos sabemos cómo probablemente fue el inicio de los videojuegos, en diferentes pensamientos surge de nosotros una pregunta, y es ¿quién fue o cuál fue el inicio de los videojuegos? Si este fue el inicio de los videojuegos, ¿quién fue el padre de estos? El que yo considero que es el padre de los videojuegos modernos, que es Shigeru Miyamoto. ¿Por qué? Porque Miyamoto empezó desde las arcades. Antes de que Nintendo tuviera una consola de sobremesa, se empezó en las arcades con Donkey Kong, con el primer juego de Mario Bros, que no era Super Mario, nada más era Mario Bros. El padre de los videojuegos yo se lo atribuyo a Ralph H. Baer, creador del Magnavox Odyssey. Él creó este prototipo de consola moderna llamada de Brown Box y pues fue lo que más cercano se parece a una consola moderna de videojuegos. Aunque me gusta diferenciar a mí a Shigeru Miyamoto como el padre de los videojuegos modernos, ya que después de la crisis del 85, él es uno de los responsables de que los videojuegos volvieran a ser tan exitosos como son hoy en día. El padre de los videojuegos es William Higginbotham, un físico que inventó el primer videojuego Tennis for Two en una máquina osciloscopio, debido a que los visitantes del museo se aburrían mucho. Entonces, para entretener un poco a los visitantes, pues hizo este juego, que creo que es el primer videojuego que usa un display gráfico para jugar los videojuegos. Rudolf Heinrich Baer, inventor alemán que viese un enorme potencial creativo en lo que muchos comenzarían a conceptualizar una innovativa forma de llevar el entretenimiento al usuario mediante la interacción de este y la pantalla del televisor a través de un mando manual. Así no pasaría más de 2 décadas desde los primeros juegos primitivos que nacería la primer consola de casa de la historia, el Magnavox Odyssey, iniciando así oficialmente la era comercial de los videojuegos. En efecto, aunque para algunos el padre de los videojuegos pueda ser William y para otros Rudolf, podemos llegar a la conclusión de que los dos tuvieron que ver en la desarrollación de lo que ahora llamamos la generación de los videojuegos. Y es así como gracias a estas personas y a creadores que día a día
hacen videojuegos para entretener a las masas que piden más juegos es que se puedan llamar gamers.